Iglesia, ¿alguna vez has recibido algo que superó tus expectativas? Recuerdo yo cuando era chico y creía yo en Melchor, Gaspar y Baltasar, y ya se imaginarán, bien emocionado, haciendo mi lista de requisiciones, dejo ahí mi cartita en el árbol y me levanto y bajo el árbol, mi mamá tenía la costumbre de poner los nombres de cada uno de mis hermanos, como para dividir las secciones, como para no crear problemas. Y recuerdo ver el nombre y bajo mi nombre, pues los juguetes que yo había pedido en esa lista. Y obviamente eso me emocionaba, pero no nada más eso, me emocionó más el ver juguetes extras que yo no había pedido y ni estaba esperando. Y obviamente eso superó mis expectativas. Yo pensé, seguramente este año sí me porté muy bien. Ese es solo un ejemplo, pero tengo otros ejemplos. También recuerdo cuando mi familia y yo, Dios había puesto ya en nuestros corazones ir al ministerio por vocación de tiempo completo. Y estábamos orando y estábamos viendo dónde, y desde el principio nuestro plan era, pues lo más seguro es que a donde sea que vamos a ir, vamos a tener que llegar, y lo más seguro es que yo voy a tener que trabajar para sustentar nuestro tiempo en el ministerio, y estábamos orando pues para que Dios pusiera esos contextos, y no tuviéramos ningún problema de descuidar las cosas del ministerio, al mismo tiempo poder suplir y proveer las necesidades básicas de mi familia. Y Dios superó nuestras expectativas porque eso no tuvo que suceder. Dios en su misericordia y en su amor puso a un grupo de iglesias, los cuales hicieron equipo con nosotros para que ellos suplieran nuestras necesidades financieras, de forma que cuando yo llegara al campo misionero no hubiera esa necesidad de tener que dividir mis tiempos y mis devociones con un trabajo que no era el trabajo de la obra de la palabra de Dios, del ministerio. Y no solo eso, una iglesia muy en particular fue más allá, fue la extramilla, fue muy generosa y aún suplió todas las necesidades de poder amueblar nuestra casa en todos los aspectos. Y eso para nosotros era wow, superó nuestras expectativas porque no lo teníamos considerado y tampoco lo estábamos esperando. Pero Dios obró grandemente con esa generosidad, superando así cada una de nuestras expectativas. Y me imagino que tú como yo también tienes tus historias de ese tipo, en donde Dios ha superado tus expectativas de forma que nunca te lo hubieras tú mismo propuesto o imaginado. Donde esperabas algo y recibiste algo en exceso y en sobremanera. En nuestro pasaje, iglesia, de esta mañana, nos vamos a encontrar con una historia similar, donde veremos cómo un mendigo estaba buscando cosas terrenales, cosas de este mundo, y en su lugar recibió en exceso lo que no estaba buscando. El título de mi sermón esta mañana es este: dos mendigos mostrando a otros mendigos dónde hay pan. Dos mendigos mostrando a otros mendigos dónde hay pan. Si tienes tu Biblia, por favor pon nuevamente tu vista en los primeros pasajes, versículos 1 al 11, para leer junto conmigo. Es Hechos capítulo 3, versículo 1 al 11. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidieran limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan, fijando la vista a él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios.
y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosnas, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Muchos de nosotros, iglesia, me atrevo a pensar o a decir que hemos padecido en algún momento de alguna discapacidad física, donde hemos requerido ayuda de otros para suplir nuestra necesidad, ¿cierto? En algún tiempo yo recuerdo, tenía como 26 años más o menos, cargué algo que no debía haber cargado, que era un peso que yo ya no podía soportar y me lastimé el hombro. Y como consecuencia de esa fractura, de esa lesión, me dio una tendonitis, que es un estiramiento más de lo normal del tendón. Y es ahí cuando aprendí la fragilidad de mi persona, de lo que en realidad soy. De que soy un hombre, soy creado, soy finito y tengo mis límites. Y no tienen idea de cuántos problemas, cuánto dolor me trajo esa fractura. Es más, para ponérselos rápido y en resumen, no podía ni levantar un vaso con agua si no era con un dolor terrible como consecuencia de ese acto. Fue entonces que Dios me mostró mi fragilidad de lo que en realidad soy como ser humano. En mi caso, cuando eso sucedió en mi vida, aún estaba bajo el sustento de mis padres, por la gracia de Dios. No hubo la necesidad de tener que renunciar a mi trabajo para poder, pues de alguna forma, cumplir con las expectativas del trabajo, porque no hubiera podido. Así hubiera sido muy intelectual la cosa, no hubiera podido. De todos modos, estar detrás de una computadora requería esfuerzo, que después ese dolor se recorrió a todo el brazo. Se descompone una parte y se empiezan a descomponer otras. Así que por la gracia de Dios no fue así, pero en el caso de lo que acabamos de leer, como vemos de un hombre cojo desde su niñez, cómo es llevado diariamente a la puerta del templo, muy estratégicamente hablando, por cierto. Qué mejor lugar que pararse ahí a pedir limosnas a un lugar donde todos los religiosos van a sentirse buenos, van a sentirse que son buenas personas. Y qué mejor forma de demostrar que soy bueno que aventando una moneda a alguien con una necesidad, con una discapacidad, ¿cierto? Así como ya les dije, él no tenía mucha suerte, como cuando yo me lastimé el hombro, y se veía en esa necesidad de mendigar para obtener un ingreso y así poder vivir y pagar por su sustento, y tal vez el de su familia, no lo sabemos. En el capítulo anterior, recuerdan, vimos cómo es que había gran asombro por parte de los nuevos creyentes de Jesús. ¿Por qué? Por los prodigios y por las señales que estos hacían en el nombre de Jesús. Había asombro. Nuestro texto, iglesia, de esta mañana es precisamente una probadita de lo que ellos hacían, de cómo es que lucía ese asombro. ¿Cómo es que en su camino al templo Pedro y Juan fueron usados con poder para hacer un milagro del tipo que Jesús hacía? En la narrativa se cruzan con este hombre que estaba a la puerta tratando de probar la generosidad de los judíos. Cabe mencionar que este hombre cojo no estaba buscando las cosas de Dios. O sea, estaba en el templo, pero él no estaba buscando, no estaba dentro del templo buscando alabar y adorar a Dios. Su único objetivo era ese, el de obtener dinero de la gente, de los visitantes del templo. La expectativa que tenía de Pedro y de Juan era la de unas monedas, nada más. Nunca se imaginó que su expectativa iba a ser superada de forma radical. Radical. Ahora sabemos de dónde salió la frase, dale, 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 y luego que decían, no quiero qué, y no quiero. Bueno, los derechos de autor son de Pedro, ¿cierto? Obviamente aquí la torcimos. Pedro tiene esos derechos de autor. Pedro no tenía ni oro ni plata, ni tampoco quería pegarle a la piñata, pero sí tenía algo aún más poderoso. Pedro tenía algo sublime y más preciado
más precioso, tenía el poder del Espíritu Santo de Dios que lo acompañaba en su misión de proclamar el Evangelio de Jesús. El milagro que produce que Pedro proclame el nombre, manda un mensaje claro sobre la fuente y el poder que restauraría la discapacidad de esta persona. No era por fuerza humana, no era por hechicería humana que esta persona recobró fuerza en sus piernas, sino el poder que emanaba de Jesús cuando sanaba a los enfermos. Era ese mismo poder. Era ese mismo poder obrando ahora en la vida de sus apóstoles. Con este tipo de señales, claro, los apóstoles estaban demostrando muchas cosas. Una de ellas que su ministerio era una extensión del ministerio de Jesucristo, de su maestro. Otra que el poder era el mismo que obraba en Jesús. Otra que el reino de Jesús estaba siendo restaurado a través de ellos. Se estaba revirtiendo la maldición. La maldición que trajo la caída y que trajo el pecado y que trajo la enfermedad y que trajo la decadencia de nuestros cuerpos, se estaba viendo revertida. Lo que era, obviamente, una forma de ver la representación de ellos, unos representantes del reino que había llegado. Un reino que estaba siendo revertido y que iba a llegar a su culminación cuando Cristo regresara, cuando todas las cosas van a ser restauradas y van a ser hechas perfectas. No era de extrañar que el milagro, obviamente, atrajera a las masas. Nosotros, recuerdo, hace tal vez un año teníamos muy frecuentemente a una persona allá afuera, se llamaba Félix. Él era alguien que vivía en la calle y no solo eso, sino la mayor parte del tiempo estaba en estado etílico. Y nosotros orábamos por él, le llegamos a compartir el Evangelio. Sin embargo, qué emoción, ¿cierto? Nos hubiera dado verlo un día entrar aquí sin estar bajo la influencia del alcohol y alabando a Dios, adorándole. La reacción de nosotros hubiese sido la misma que la que vemos aquí en el texto. ¿Por qué? Porque nosotros conocíamos a esa persona, sabemos cómo eran sus andares, sabíamos cuál era el pecado o lo que le afligía en esta vida. Y el hecho de ver un contraste radical hubiera causado en nosotros ese asombro, esa conmoción. Y lo mismo está pasando aquí en el texto. Lo triste del texto es que la atención de los judíos se dirige a los apóstoles en lugar de a Dios. Similar a lo que pasa en nuestros días cuando alabamos mucho a predicadores por ver cómo es que son usados por Dios, en vez de alabar al Dios misericordioso que les dio esos dones y que les dio ese nivel de misericordia y de gracia. El hombre natural se asombra de lo terrenal y pone sus ojos en los hombres cuando no ha entendido que necesita poner sus ojos en Dios. Cuando no entendemos que necesitamos poner nuestros ojos en Dios es porque no nos hemos dado cuenta que nosotros también somos mendigos en busca y ayuda de lo alto. Pedro y Juan no eran superhombres, sino simples mendigos, ayudando a otro mendigo a encontrar verdadera riqueza, no simples placeres terrenales y temporales como el dinero. El pueblo se asombraba y maravillaba por lo que veían que hacía Pedro y Juan y por lo que dice el primer punto de mi sermón, que un mendigo sin Jesús tiene un asombro terrenal. Un mendigo sin Jesús tiene un asombro terrenal. Cuando te asombras por lo que hace Dios a través de los hombres sin poder mirar más allá para encontrar el origen del por qué ese hombre fue usado con poder para bendecir a alguien más, es porque eres un mendigo que no se ha dado cuenta que necesita a Dios. Por eso te quedas ahí, no puedes ver más allá. Y la razón por lo que eso sucede es porque no tienes a Jesús en tu vida. Es por eso que te asombran las cosas terrenales. Es por eso que te asombras de cualquier milagro y lo atribuyes a los hombres. Es por eso que haces ídolos de las personas. Porque no podemos ver en ellos al que está detrás de la manifestación de poder o de humildad
o del obrar que sucede a través de ellos. Muchos se asombran de cómo tal o cual ministerio es prosperado y siendo usado por Dios, pero se quedan ahí. Eso no les ayuda a alabar al Dios que está detrás de todo ese ministerio. Muchos se asombran de tal o cual predicador que es usado por Dios y se quedan ahí. Eso no les ayuda a vivir vidas devotas en alabanza a Dios. Muchos se asombran de ver cómo es que Dios excede nuestras expectativas, pero fallan en responder adecuadamente en adoración y alabanza a Dios. En la siguiente sección, iglesia, vamos a ver cómo es que este mendigo ha entendido que todo lo bueno viene de Dios. ¿Hay algo bueno en tu vida esta mañana? Déjame, te traigo una noticia, viene de Dios. No viene de tu intelecto, no viene de lo que tú piensas que tú eres y has logrado, de que fuiste muy estudioso o de que fuiste muy hábil y astuto. Dios te lo dio y Dios te lo puede quitar si quiere esta mañana. Viene de Dios. Viene de Dios. Siempre tenemos que redirigir cualquier asombro, ya sea personal o que veamos en alguien más, al centro de atención correcto, que es Dios. No nos podemos quedar ahí. Porque donde nos quedemos ahí, ¿saben qué nos vamos a convertir? En unos idólatras. O de nosotros mismos o de los demás. Versículo 12, iglesia. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que se os concediera un asesino y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos nosotros. Y ahora, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Es muy triste, iglesia, cuando vemos que Dios obra un milagro, ya sea por medio de la medicina avanzada o por medio de un acto sobrenatural, pero las personas no respondemos con un acto de adoración hacia Dios. Es triste ver eso. Mi hija más pequeña el otro día me dio una lección donde ella se dio un raspón en el codo y después de un par de días, no recuerdo, se me acerca y me dice: mira, papá, ya estoy sana de mi raspón. Yo oré y Dios me sanó. Y yo estaba así de: sí, es cierto. Yo pensé en ese momento, quiero tener este tipo de fe, de recordar y creer que aún la sanidad tan simple como la de un raspón, que fue producto de una caída, tiene intervención divina para restaurar tejido que estaba muerto y dar vida a tejido vivo. Eso proviene de Dios. Es en su diseño perfecto que así lo ordenó. Que las células de nuestro cuerpo restauren y den vida a lo que está muerto. Pedro está haciendo lo mismo en esta sección. Está redirigiendo la gloria al que gloria merece.
Su misión es reenfocar las miradas de la audiencia hacia la fuente de todo milagro que restaura y trae vida a lo que no tenía vida, como era el caso de las piernas de este hombre cojo del texto que acabamos de leer. Y como buen mendigo, va a hacer todo lo que los buenos mendigos hacen cuando han encontrado el pan de vida. Un mendigo con Jesús proclama lo que le trajo vida. Segundo punto de mi sermón. Un mendigo con Jesús va a proclamar a aquel que le trajo vida. Pedro en versículo 12 quiere dejar bien en claro que no era producto de su poder o piedad lo que ocasionó que este hombre fuera sano. Sí lo quiere dejar bien en claro. Sino que esto había sucedido producto de la persona en la que él había puesto su fe. Tiene que ver con fe, no con piedad. Entonces, este mendigo con Jesús comenzó a proclamar el evangelio de aquel que le trajo vida. Y comienza con una introducción de su mensaje, haciendo alusión a la fe de los padres de los judíos. Los padres de la fe, los patriarcas, al Dios de ellos, para después dar un brinco de Jacob a Jesús. Personaje, por cierto, con el cual ellos estaban muy familiarizados, porque no tenía mucho de que había pasado, de que ellos mismos lo habían entregado para ser ejecutado y ser clavado en una cruz. Recordemos que esta proclamación de Pedro estaba dándose en el templo. El templo donde seguramente estaban reunidos muchos de aquellos que eran de influencia en la religión judía y que también fueron los que orquestaron el complot para que Jesús fuera entregado y ejecutado. Así que Pedro, el collón, en el poder del Espíritu Santo de Dios, estaba dispuesto a predicarle a esa audiencia con corazones tan duros y así darse a la tarea de listarles sus culpas. Les dice: ustedes lo entregaron, los está acusando, ya no está detrás, ahí escondido negando a su Señor. Les dice: ustedes lo entregaron, lo repudiaron muchísimo más que el mismísimo Poncio Pilato. Repudiaron al santo y justo y prefirieron a un asesino. Cuando un judío, iglesia, hacía referencia al santo y justo, siempre se estaba refiriendo a Dios. Nunca daban ese atributo a un ser humano, nunca. En otras palabras, les estaba acusando de haber cambiado a Dios por un delincuente. Cambiaron a Dios por su pecado del orgullo y de la religiosidad. Y por si no les había quedado claro lo que les quería decir o dar a entender, les dice la siguiente frase: y disteis muerte al autor de la vida. Wow. Yo no sé ustedes, pero yo escucho esa frase, me conmuevo, me asombro y me maravillo de cómo está estructurada en nuestras Biblias. Dar muerte al autor de la vida, eso debió haber causado un cortocircuito en las mentes de los judíos de la época. ¿Cómo es posible que podemos matar a Dios? Eso es blasfemo. Dios es el Todopoderoso y nunca muere. ¿Cómo es que podemos quitarle la vida al autor de la vida? Seguramente eso se estaban preguntando en sus mentes. Eso solo es posible, iglesia, si el autor de la vida encarna y se viste de hombre. Se hace hombre, se hace uno de nosotros para pagar la condena por el pecado de los hombres. Ya que la paga del pecado es muerte y la Biblia dice que todos los hombres hemos pecado. Por eso un día vas a morir. Por eso hay una fecha futura de una piedra que va a traer tu nombre y va a traer tu fecha de nacimiento y tu fecha de muerte, porque la paga del pecado es muerte. La condena por la transgresión
por mi transgresión es precisamente eso, la muerte, separado de la presencia de Dios por la eternidad. Dios demanda la muerte de aquel que vive una vida apartada de las cosas de Dios, una vida que se enfoca en las maravillas de esta tierra sin dar crédito a su hacedor, una vida que tiene expectativas terrenales de vida en vez de tener expectativas celestiales que nos llevan a alabar a Dios y ser devotos a su persona. ¿Será que estoy hablando de ti si no le conoces esta mañana? ¿Será que te asombras de la creación de Dios, de sus milagros, de las cosas de la vida sin responder adecuadamente en alabanza a tu Creador? ¿Crees que sería justo que tu Dios te aniquilara por no cumplir con la reacción esperada de tu persona? Yo creo que muy en el fondo sabes que sí. Sin importar que conozcas o no de Jesús. Esa es la conclusión lógica que alguien que está cuerdo y entiende estas cosas, por lo menos entiendes el argumento que te estoy dando, deberías de llegar. Dios en su amor, escúchame bien, Dios en su amor sabía que tu respuesta a la vida no sería digna de la alabanza que Él merece de tu persona. Él ya lo sabía. Es por eso que envió a Jesús. Envió a su Hijo, el autor de la vida, quien actuó en el inicio para crear el cosmos junto con su Padre y el Espíritu Santo. La palabra que trajo vida al cosmos de la nada se tuvo que hacer carne. Se tuvo que hacer hombre y así morir en una cruz. Tu muerte, la muerte que tú merecías por tu transgresión. Pero Dios, el Padre, no lo dejó ahí, dice el texto. No lo dejó en una tumba, sino que resucitó. Resucitó de entre los muertos para que en Él se cumpliera no solo el pago del castigo, sino también la promesa de vida eterna que experimentaremos cuando hemos puesto nuestra fe y esperanza en esa obra de redención, de salvación. Cuando he confiado en el Cristo clavado en la cruz, seré resucitado para vida eterna. Sí, voy a morir, pero no voy a morir. Voy a morir, pero no voy a morir. ¿Cuántos de nosotros en este cuarto podemos decir, sí, voy a morir, pero con una sonrisa en la cara también decir, pero no voy a morir? Espero que seas tú. Porque esa es tu única esperanza. Si no, ¿para qué esforzarse tanto en esta vida? Si esto es todo lo que hay que vivir, yo creo que tú eres el más perdedor de todo esto. Si no has confiado en Jesús, porque te estás esforzando por algo que al final va a desaparecer y en 200 años nadie se va a acordar ni siquiera que existías. No importa si llegas a ser presidente de la república, nadie se va a acordar de ti en 200 años. ¿Quién recuerda al presidente de la república hace 200 años, por favor? Si es que había presidentes en aquel entonces. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Es solamente la esperanza que nos viene por medio de la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Es por fe en su nombre y su obra redentora, como dice el versículo 16. ¿Has puesto tu fe en ese Jesús? En ese mensaje de muerte y resurrección. Si eso es verdad, ahora le alabas y le proclamas como el hombre que fue sano, que está alabándole, gozoso, danzando. Me imagino que estaba danzando como David, nadie lo podía parar. ¿Le proclamas como Pedro ahora? Pedro el collón, que ya no es tan collón en Hechos. Es importante, iglesia, resaltar que no fue la fe del cojo la que trajo sanación a este. Él ni siquiera estaba buscando alabar a Dios, ya lo dijimos. Sino la fe que viene por medio de Jesús, como dice la segunda parte del versículo 16. Era la fe que había sido depositada en Pedro la que sanó al enfermo. No la fe del enfermo mismo. Es importante que entendamos eso para evitar caer en manos de religiosos charlatanes que engañan a las personas prometiéndoles sanidad en el nombre de Jesús, y que cuando esto no sucede, no son sanas, les dicen, bueno, pues es porque te hizo falta fe.
No tiene sentido con lo que estamos viendo aquí. La fe que obró en la sanación de este cojo, según el texto, según nuestro texto, no vino del cojo, quien antes era un incrédulo, sino de Pedro, por medio de Jesús, en quien él había confiado su más grande problema, el de la salvación misma. Es importante porque esto nos ayuda a pulir nuestra teología y a saber cómo orar por los enfermos y a saber por qué orar últimamente, que es más importante que una sanación física. Últimamente fue Jesús, iglesia, el que obró la sanidad del cojo. Pedro solo fue un canal, un vehículo para manifestar el poder de Jesús sobre las piernas muertas de un hombre. Es cuando entendemos que la sanación más importante sobre la cual tenemos que clamar no es física, sino espiritual, la de nuestras almas muertas y separadas de Dios, que vamos a poder ayudar a las personas a redirigir cualquier necesidad física a una necesidad más grande, a su necesidad espiritual que tiene que ver con la sanación de nuestras almas, iglesia. Para que éstas vengan a vida y respondamos en alabanza y en adoración a nuestro Creador. Parte de esa alabanza se refleja en la proclamación del Evangelio, como estamos viendo aquí que lo hace Pedro. Este Evangelio del cual muchos son ignorantes aún hoy en día y como consecuencia viven vidas asombrados en ignorancia, como vemos en versículo 17. ¿Vives en ignorancia esta mañana? Si piensas que tu más grande necesidad de vida es algo más que la cruz de Cristo, es algo más que la resurrección de Cristo. Según la Biblia, no según yo, no me mires a mí, no me mires feo a mí, la Biblia dice que eres un ignorante. La palabra de Dios es Dios, tu problema es con Dios y no conmigo. Si tu salvación no está en ese mensaje, si ese eres tú, te pido y te animo a que pongas mucha atención a lo que dice la última sección de nuestro texto esta mañana. Versículo 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo entre vosotros, hermanos, a él prestaréis atención en todo lo que os diga. Y sucederá que todo aquel que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Cuando alguien, ¿cierto?, fue envenenado y obviamente estaba en peligro de muerte, y lo que le trajo salvación o restauración fue un lavado de estómago, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? Que cuando vea a alguien que fue envenenado, lo primero que le va a recomendar es un lavado de estómago, porque fue lo que a él le funcionó. Cuando un enfermo de cáncer experimentó las quimioterapias que le curaron del cáncer, adivina qué le va a recomendar a otro enfermo de cáncer: que se someta a un tratamiento de quimioterapias, porque posiblemente es lo que le va a traer sanación y lo va a curar de su cáncer.
Cuando un enfermo de artritis experimenta la sanación de esa enfermedad por medio de algún tratamiento, sea cual sea este tratamiento, recomendará a otros artríticos ese mismo tratamiento. Cuando un mendigo es vuelto a la vida por medio de la fe en el sacrificio de la cruz y su resurrección, un mendigo con vida llama a otros a venir al pan de vida, como dice el último punto de mi sermón. Un mendigo con vida llama a otros a venir al pan de vida. El llamado de Pedro a su audiencia en el templo es el mismo llamado que yo te hago en este recinto esta mañana si aún no conoces a Jesús. Escucha a este mendigo, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que mejores tiempos y mejores expectativas de vida vengan a tu vida, para que el Dios de los cielos envíe a su Hijo a tu vida, como dice el versículo 20, y comience en ti una nueva obra, que seas una nueva criatura en Cristo, para que seas restaurado, como dice el versículo 21, de adentro hacia afuera, para que la restauración de tu alma, que dice Dios que prometió a sus santos por boca de los profetas, comience este mismo momento, en esta misma forma para tu persona esta mañana. Moisés habló de ese profeta al cual debemos de poner atención, como dice el versículo 22. No es Mahoma, como dirían muchos musulmanes, que ese pasaje, niegan toda la Biblia, pero cómo les encanta citar los pasajes que quieren que haga alusión a Mahoma. Y dicen que ese pasaje habla de Mahoma. No es Mahoma, porque él no murió ni resucitó, y tenemos que seguir el contexto de lo que estamos leyendo. No fue Buda ni nadie que está en la tumba, ningún líder religioso de alguna época que sigue en una tumba. Es Jesús, el Hijo de Dios, que por boca de sus santos que ya han sido sanados, te pide que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Porque la consecuencia de que eso no suceda en tu vida, escúchame bien, es que seas destruido, como vemos en versículo 23. Y que tu alma perezca porque tus expectativas de vida fueron terrenales y no espirituales. Porque fijaste tus ojos en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Pon tus ojos en la fe de la simiente del profeta Abraham, ya que solo por medio de Jesús, la simiente prometida a Abraham, podrás recibir bendición verdadera que supera cualquier bendición terrenal que tengas ahorita. Cualquier bendición que tengas ahorita o bendición que estés esperando en un futuro. Supera todas esas bendiciones. Cristo fue puesto a muerte, iglesia, y resucitado para tu salvación, como dice el versículo 26. Para que como el pueblo judío tú también tengas acceso a la presencia, a la salvación de tu alma. Apártate de tu iniquidad y ven a sus pies. Apártate. Escucha la voz de este mendigo que predica esta mañana y ven al pan de vida que es Jesús. Todos los otros panes que te pueden ofrecer esta vida están enlamados, tienen hongos, están podridos, van a perecer, son imperfectos y no te van a quitar el hambre. Por eso quieres más, por eso no te sacias, por eso sigues buscando. Por eso estás en busca de la siguiente aventura, la siguiente vacación, lo que te da adrenalina, el siguiente negocio. Solo el autor de la vida, que es el pan de vida del que todo hombre debería de comer para ser próspero en exceso, puede suplir tu mendiguez. Iglesia, si tú ya le conoces, ¿qué andas haciendo tragándote las migajas que te ofrece este mundo? ¿Es que acaso no te has deleitado del buen pan? ¿Es que acaso no has probado llenura en exceso? ¿Es que acaso no ha Cristo superado tus expectativas?
¿Sigues buscando las migajas en la tierra cuando se te ha traído pan de importación de los cielos? Pan que no es de este mundo, pero que al probarlo te otorga una ciudadanía en los cielos. Mendiguemos de ese pan de vida que es Jesús, iglesia. Y vomitemos las obras que nos da el mundo con sus placeres temporales. Vomitémoslas. No puedo escoger una palabra más grotesca, pero así es como quiero que veas las cosas. De forma grotesca, esto que me ofrece el mundo, que me ofrece un placer temporal, yo debería de vomitarlo y estar en busca del pan de vida. En el principio mencioné cómo es que Dios siempre supera nuestras expectativas. A veces la supera no en abundancia terrenal, sino en paz y dependencia a Él. A veces la supera no amueblando una casa o dándote dinero o una perfecta salud, pero sí dándote la paz en medio de la carencia o en medio de la falta de salud. Nuestras expectativas serán superadas cuando hemos entendido que la salvación de nuestra alma costó el derramamiento de la sangre del Hijo para que el perdón de nuestros pecados. Cuando hemos entendido que esa resurrección que Jesús experimentó será también nuestra resurrección para vida eterna en la presencia de mi Creador, si en verdad he creído. Dios ya superó, iglesia, nuestras expectativas en la obra de redención de su Hijo Jesucristo. La pregunta es si entiendo que soy un mendigo y que esa cruz suple mi más grande necesidad en esta vida. Lo entiendo. Vamos a orar, iglesia, para que si no es así, las cosas cambien. Y vengas en arrepentimiento y fe a la proclamación del Evangelio y a la persona de la cual habla este mensaje, que es Jesús. Y también oremos para que Dios te dé una visión más clara de tu estado de mendigo, si es que ya le conoces, pero en momentos eres tentado o tentada en tontamente pensar que hay una expectativa mayor, la cual Dios aún no ha cumplido y tiene que cumplir. Eso es una mentira del diablo. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque nos bendice. Gracias porque nos recuerda quién eres tú y quiénes somos nosotros. Gracias porque enviaste al autor de la vida, como dice el texto. Qué hermoso texto, Señor, que nos recuerda no solamente el amor mostrado en tu Hijo, llevando el castigo por nuestros pecados, sino nos recuerda también que fue la misma deidad la que llevó esa condena, que se hizo carne, que aquel que formó el cosmos, que formó cada uno de nuestros pensamientos, que formó cada uno de nuestras células y moléculas que componen nuestro ser, fue el mismo que se hizo y se humilló a lo sumo para morir en una cruz, Señor. Gracias porque tenía que venir el pan de vida para nosotros entender que no hay nada en esta tierra que pueda saciar nuestra mendiguez. Que siempre vamos a tener un vacío, un hueco en el estómago, un hueco en el corazón, un hueco en nuestra mente, hasta que entendamos que necesitamos venir al pan de vida que es Cristo y que solamente Él puede llenarlo todo en todo y que nada nos hará falta. Gracias, Padre, por el perdón de pecados que viene por medio de la cruz. Gracias por la resurrección que nos da una esperanza de una resurrección futura cuando seamos llamados a juicio y seamos declarados inocentes porque hemos confiado en la sangre del Cordero, porque hemos confiado en el sacrificio del Hijo y pasaremos a tu presencia como Él está ahora a tu lado. Ayúdanos, Señor. Quita las escamas de los ojos de aquellos que escucharon este mensaje hoy y que aún no han querido doblar su rodilla. Que entiendan que somos seres espirituales, no somos materia muerta.
Somos seres que estamos en búsqueda de una reconciliación y que a veces no la entendemos y por eso no la buscamos. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí que ha estado buscando, que ha estado sediento, que no tiene llenura con las cosas de este mundo, que tú le muestres, Señor, que es por una razón, porque la llenura no la va a encontrar en las cosas de este mundo, sino en ti. Y que sea eso su más grande consuelo, que le traiga libertad de saber que tú lo amaste hasta lo sumo, aún enviando a tu Hijo para remover la ira y no ser destruidos. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén.